importante y es un tiempo de entender que lo que Dios quiere hacer con nosotros es un tiempo de entender hacia dónde Dios nos está llevando. Yo creo que este es un tiempo, mire, el año comenzó, se lo voy a describir de esta manera. Lo voy a hablar por mí si quiere. El año ha comenzado así como muy acelerado, ¿sí? Muy acelerado en todos los aspectos de la... Mire, ya se fue enero y ni siquiera lo he sentido, ¿sí? Ya se fue el primer mes y hay tanta información que Dios nos está dando, hay tanta palabra que Dios ha hablado, hay tanta enseñanza que Dios nos ha implantado, hay tanto que dilucidar en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de nuestro espíritu, para poder entender hacia dónde Dios nos está llevando. Dios nos está llevando a una etapa nueva, fíjese. Dios quiere que entendamos qué es lo que Él quiere, hacia dónde caminar. Yo creo que este es el tiempo donde nuestro evangelio, y lo voy a decir, nuestro evangelio acomodado tiene que desaparecer o tiene que menguar. Fíjese que por años como cristianos nosotros estamos caminando en un evangelio muy acomodado, en un evangelio muy light, en un evangelio muy dominguero, un evangelio muy... Y lo voy a decir una cosa, porque a veces cuando hablamos de evangelio dominguero hay gente que se siente apenado, molesto, o se siente triste porque dice, hay hermanos que yo solo los domingos... No, ojo con esto. Hay gente que yo sé que por su profesión, por su trabajo, solo puede venir los domingos y está perfecto, ¿sí? Porque cuando nos reunimos a fortalecernos, nos reunimos a equiparnos, nos reunimos a la unción corporativa, ¿sí? Que es necesario. Pero yo estoy hablando de aquella gente que toma los domingos como cuando va a los que van a misa. O sea, los cristianos evangélicos y los cristianos católicos no son muy diferentes, ¿sí? Porque hay gente que se levanta temprano para ir a misa y cree que ya cubrió su cuota de buscar a Dios durante la semana. Lo mismo hay cristianos evangélicos que vienen a la iglesia y creen que ya cubrieron su cuota de buscar a Dios por venir los domingos. Entonces, a esos domingueros me estoy refiriendo, ¿sí? No me estoy refiriendo a aquellos que vienen, alaban a Dios, buscan a Dios, logran crecer y que tal vez solo pueden los días domingos por X o Y razón. Ahora, entender que ya basta de tanta religiosidad, entender que ya basta de tanta proyección equivocada en el evangelio, entender que Dios nos está llamando a un cambio de mentalidad. Fíjense que cuando hablamos de mentalidad, la palabra para cambio de mentalidad es aquella palabra metanoia. Se recuerda que el hijo pródigo, cuando se fue, y dice la palabra que cuando llegó y tocó fondo y el muchacho estaba con los cerdos y se quería comer las algarrobas, dice la palabra que de repente dijo, en la casa de mi padre hay mucha comida. Y yo puedo ser como uno de los jornaleros tenían mucha comida, ¿sí? Entonces ahí le cambió la mente y dice que él dijo, me iré y seré como uno de los jornaleros porque ya no soy digno de ser su hijo, pero recapacito, dijo, ¿qué hago aquí como cerdo? Me voy a levantar y voy a ir y Dios va a hacer algo conmigo. Entonces eso es un cambio de mente, es una transformación de un estado en el que estamos a un estado nuevo en el que podemos proyectarnos nosotros como personas, como seres de luz. ¿Sabe que usted es un ser de luz? Fíjese, cuando decimos eso, la gente que se asusta, ¿no? Usted es un ser de luz porque la Biblia dice que Jesucristo es la luz. Fíjese que Él es la luz del mundo, ¿sí? Y nosotros fuimos creados para alumbrar, para hacer luz, para hacer de bendición. Entonces, este es un tiempo muy importante, el año 2020. Fíjese que el 2020 comienza una nueva proyección, comienza con muchos desafíos, comienza con muchos anhelos. Pero también, como decía el profeta Edgar, a lo mejor algunos están un poco cargados, algunos están un poco preocupados, algunos están en alguna condición complicada y pareciera que como que no hubo ningún cambio de 2019 a 2020. Pero el problema no es que haya habido un cambio que se pueda ver, el problema es que haya habido un cambio que yo pueda creer. Fíjese que nosotros tenemos que aprender a manejarnos por convicciones de fe. No debemos de aprender a manejarnos por lo que nuestros ojos ven. Por eso es que el apóstol Pablo escribía una y otra vez y decía, no es por vista, es por fe. Porque todo lo que nuestros ojos pueden ver en este momento es tu realidad, ¿sí? Si al llegar a casa solo tienes para comerte, no sé, el sándwich que tienes en la cena, o solo lo que tu cuenta bancaria puede ver, entonces te vas a preocupar. Pero si tú puedes creer, escucha esto, pero si tú puedes creer que Dios va a hacer algo, que Dios va a obrar, que Dios va a desatar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a cumplir cada promesa, que Dios te va a sorprender. Entonces, si tú puedes creer, dice la palabra, que todo le es posible al que ¿qué? Al que cree. Ok, entonces fíjese que estas palabras son las palabras de Jesús, no son las palabras de nosotros. Entonces, a veces las palabras de Cristo que están en la Biblia se han vuelto las hemos menospreciado tanto porque no hemos entendido la palabra. Fíjense,
Menospreciamos tanto las palabras de Jesús. Jesús habla y Jesús da palabras y Jesús camina sobre esta tierra implantando fe, implantando paternidad, implantando el reino de los cielos. Y nosotros no entendemos nada de lo que es el reino de los cielos. Porque nos han vendido un evangelio, lo voy a decir vendido si se puede oír, y no sé si no quiero ofender a nadie, un evangelio muy equivocado. Fíjese que yo no sé dónde comenzó esto, la verdad no podría decirte que con tal iglesia, no queremos juzgar a ninguna iglesia, es más, nosotros no somos juzgadores de ninguna iglesia, ¿sí? Ni de ningún ministro, pero yo no sé dónde comenzó que la gente cree que todos los pastores tienen que tener un estatus. Si usted tiene un estatus alto, usted es un megapóstol, usted es un gran pastor. Si usted no lo tiene, usted de plano no ha llegado al nivel. Y yo he escuchado predicadores que hablan cosas muy equivocadas, ¿sí? No voy a dar los nombres, el que lo entienda de quién estoy hablando, es que lo entienda, ¿sí? Pero por ahí oigo a un pastor que tiene una iglesia muy grande y dice: yo solo invito gente que haya trascendido en el evangelio y que me demuestre con hechos lo que ha hecho. Hermano, y entonces ¿dónde dejamos a tanto hombre de Dios que está metido en la selva y que jamás va a trascender con un templo, con un edificio, pero ha trascendido en cumplir la gran comisión? Amén. ¿Dónde lo vamos a dejar? Él no vale nada porque no te puede demostrar un buen vehículo, porque no te puede mostrar una buena economía. Yo creo que es el tiempo de cambiar la proyección del evangelio que tenemos nosotros. O sea, es el tiempo. Si no cambiamos la proyección del evangelio que estamos predicando, vamos a seguir confundidos. Y le voy a decir una cosa, me da tristeza ver a gente que anda, mire pues, y no está mal. Hace unos años nosotros nos graduamos en un seminario teológico, hicimos una tesis que se llamaba, bueno, una tesis que nosotros hicimos con la ayuda de nuestro mentor, la iglesia flotante en Guatemala, ¿sí? Entonces existe una iglesia que está flotando en Guatemala, que va de un lugar a otro, ¿sí? O sea, hay gente que va de un lugar a otro queriendo escuchar palabra profética, queriendo encontrar a un corazón verdaderamente pastoral, paternal, y jamás lo encuentra. Y llega a un lugar y los primeros días dice: ay, qué lindo está aquí, qué presencia. Pero a los días se da cuenta que algo no le gustó y se vuelve a retirar. Entonces, ha oído gente que a veces dice: yo tengo amigos pastores de iglesias pequeñas, iglesias grandes, ambos tienen esa equivocación mental en su corazón y en su mente. Y dice: fíjate que me visitó un hermano de Casa de Dios. No, hombre, ya ni es de Casa de Dios, porque si te visitó y estuvo en otra iglesia, ya no pertenece ahí, pero tiene como aquel morbo de decir: viene de esa iglesia. Entonces, le voy a decir una cosa, la gente anda buscando algo que no encuentra, ¿sí? Pero lo tiene que encontrar. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que tiene que encontrar a Cristo, no tiene que encontrar a un hombre. Amén. Entonces, nosotros como pastores tenemos el compromiso de crecer en madurez y de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo para que Cristo se refleje en nosotros. Amén. Si Cristo no se refleja en nosotros, la gente jamás va a encontrar nada. Porque la gente lo que encuentra cuando llega a una iglesia son hombres. Hombres y mujeres, a lo mejor algunos carnales o algunos desubicados en su llamado, desubicados en su asignación o desubicados en la proyección de la vida cristiana que verdaderamente debe de llevar. Entonces, por eso es que a veces la gente está llega a un lugar y pues no me gustó porque muy feo, fíjese que estaban sentados en una mesa y dieron café y ese rollo a mí no me gusta, ¿sí? Se va a otro lugar de aire acondicionado, butaca de primera, dice: qué bonito, pero nadie me saludó. O sea, no encuentra nada aunque le den el mejor lugar. Porque el problema no está en que le den el mejor lugar, en que se siente bien, que se siente cómodo, en que le den café, en que no le den, en que sí sirvan café al final. El problema está en que usted necesita conocer a Jesús. Amén. Y conocer a Cristo no es el conocer que usted pasó y hizo la oración de fe hace años. Conocer a Cristo, Cristo es una persona. Aleluya. Cristo no es, escuche, porque la gente a veces no entiende que Cristo es una persona. Amén. Y una persona, por ejemplo, usted tiene relaciones interpersonales con la gente, ¿sí? Se relaciona con las personas, habla, los saluda, tiene amigos. Pienso aquellos que son de amigos. Porque salen aquí y me dicen: mira, hermano, es que amigos no hay. Hermano, hay que ministrarlo, ¿no? Pida su cita de administración, porque recuérdese que Jesucristo dijo en aquel pasaje de Marcos, ¿se recuerda cuando dijo que enseñaba a dar la vida por sus amigos? ¿Se recuerda que hay un pasaje? Sí, amén. No, que hay más mandamiento que este, que el que dé su vida por sus amigos, ¿sí? Entonces, si usted dice: es que amigos no hay, porque amigos solo Dios, algo le pasó o algo le hicieron y pues está amargado. Vamos a tener que orar por usted, ¿no? Porque sí hay amigos, hermano. Yo sí le puedo decir que hay amigos, ¿sí? Amén. Y de hecho, si no tuvieras amigos terrenos, recuérdese que la palabra dice que Abraham era amigo de Dios. Amén. ¿Se acuerda que estabas en aquel canto bien bonito? Soy amigo de Dios. Y la gente lo canta, pero a veces no entendemos lo que estamos cantando.
A veces no entendemos, miren, no entendemos muchas cosas. Entonces, fíjese que para poder entender qué es lo que queremos hoy proyectar, es de verdad decirles de que se acabe ya el tiempo, hermano, de desarrollar una iglesia equivocada en la proyección que Dios quiere que nosotros tengamos. Mire, pues, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 21, para que podamos ir poniéndole fundamento y vamos a hacerlo un poco invertido, porque vamos a retroceder luego a otra proyección, pero solo es para que entendamos qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Hay tanta palabra que tenemos que como voy a utilizar esta palabra si quieren para los que son zootecnistas o son agrónomos, no sé, vamos a rumiar un poco la palabra, así como las vacas. ¿Sabía usted que las vacas mastican no sé cuántas veces el pasto que comen? ¿Sí? Porque tenemos que ver qué es lo que Dios quiere hablar. Dice Mateo capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Mire pues, entró Jesús en el templo de Dios. Ok, acá está hablando en una proyección terrena, una proyección literal, ¿sí? Está hablando de que en aquel tiempo, recuérdense que Israel aún continuaba bajo la ley. Y como continuaba bajo la ley, habían lugares sagrados donde adorar a Dios. Todo eso lo vino a abolir o lo vino a desaparecer Jesús, porque con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, usted y yo hoy somos el templo de Cristo, somos el templo del Espíritu. Amén. Hoy usted y yo somos un altar en nuestro corazón, podemos hacer un altar de adoración. Amén. Por eso a veces la gente, fíjese, y no lo digo porque hoy canté yo, ¿sí? Porque a veces tenemos invitado a Jesús Adrián Romero, tenemos invitado a Marcos Brunet, pero aquí ¿qué le quiero decir? Sino que la gente se está esperando, por ejemplo, el mejor cantante. Y hay gente que ni con el mejor cantante siente nada, porque no se trata de sentir, se trata de que tu corazón entienda qué es la adoración. Entonces a veces la gente, ay, no me gustó hoy lo que cantaron, porque esos cantos no me los sé, ¿verdad? Y cuando cantan los que sí se saben, ay, qué feo cantó ese hermano, no cantó como la... No, es un problema de tu corazón, no es un problema de que quien cante. Hace muchos años yo le comentaba, bueno, se los he contado, pero se los vuelvo a contar. Hace muchos años me recuerdo que el Señor nos permitió con mi esposa ir a pastorear a una familia muy, muy linda, en un lugar muy sencillo, muy, muy humilde. Fíjese que no hay pobreza, no, la pobreza y la humildad no son sinónimos. Pero a veces sí hay gente que es tal vez pobre y es humilde. Entonces nosotros conocimos a una familia, miren, una mujer de Dios que ya está en la presencia de Dios. Y a mí me impresionó, me enseñaron tanto sin que ellos lo supieran. Porque era una familia un poco numerosa, pero una familia, mire, que anhelaba a Dios. Entonces nosotros, mi esposa, bajábamos todos los domingos a primera hora a hacer el servicio con ellos antes, ¿sí? Allá por Aguascalientes, solo para que se ubique. Tú me acompañaste una vez, ¿verdad? Dilo. Y me recuerdo, fíjese que, mire, pero ¿qué me enseñaron? Mire, uno llega a veces, empieza a desarrollar ministerio, iglesia, como usted le quiera llamar, y cuando viene gente de otro lado, hermano, perdón, aquí no cantan así como allá, ¿será que? Me explico, la gente a veces quiere como repetir patrones. Pero entonces yo llegaba, hermano, yo cantaba y cantaba hasta, pues si quieres te voy a decir canciones modernas que, miren, ellos jamás me dijeron, pastor, eso fíjese que estas canciones no las sabemos. ¿Será que podemos? No, miren, se postraban, lloraban, caía la presencia como usted no tiene idea, ¿sí? Y entonces yo decía, wow, decía yo, que esta gente adora, no dice nada, nunca se pone en contra de nada, siempre está dispuesta y el Señor los visita. A veces hay gente que hay alabanza, hay batería, lo que sea, y no cae nada, ¿sí? Porque la gente no logra entender que tiene que estar en el corazón, este sentir. Entonces, miren, me dieron una lección de humildad, una lección de búsqueda, una lección de respeto, una lección de servicio, una lección de amor, una lección de fidelidad. Fíjese que esa gente era tan fiel con Dios que cuando no tenía que diezmar, agarraban una gallina y diezmaban una gallina. A veces yo no, hermana, entonces no, llévesela, pastor, porque no me quite la bendición. Yo a veces me tenía que llevar las gallinas, ¿sí? Me metía en problemas porque como me gustaban tanto, les iba a volar el pescuezo de una vez al llegar. Pero ¿qué le quiero decir? Era la fidelidad de Dios sobre ellos, y testimonios impresionantes. Una vez la hermana quería que fuéramos a orar por su pedazo donde ella sembraba su milpa, porque está como en la entrada del corredor seco, ¿verdad? Todo lo que es ahí es muy seco. Y fíjese que oramos y puede creer que de todo lugar, no sé, no soy muy bueno para decir medidas, pero hablemos no sé cuántas manzanas a la redonda, solo la de ella produjo, y de ahí nadie produjo nada porque no llovió nunca. Entonces, veíamos muchos milagros,
pero está en la disposición de nuestro corazón y entender que lo que Dios dice. Entonces ahora miren, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. O sea, Jesús entró en el templo de su Padre, ¿sí? Estoy hablando de Israel bajo la ley, porque era un lugar sagrado, porque hoy Dios no habita en templos, ¿sí? Hay algo que tenemos que entender. Dios no habita en templos y la gloria de Dios no se establece en un lugar. La gloria de Dios sigue personas. La presencia sigue personas. Y es lo que la gente a veces no logra entender. Por eso se recuerda que Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. O sea, la presencia de Dios sigue personas. No se establece en un lugar, a diferencia de la unción. Por eso es que hay que tener cuidado. Y creo que es lo que Dios ha estado hablando en estos días. Y vamos a empezar a hablar y enseñar un poco más de eso, de las características de la unción y las características de la gloria de Dios. Y las características de la unción y quién es el que mueve la unción y quién es el que mueve la gloria. Porque hay mucha equivocación en el cuerpo de Cristo dentro de los ministros, porque a veces creemos que el Espíritu Santo es el que trae la gloria y el Espíritu Santo no trae la gloria, el que trae la gloria es el Padre. Entonces, pero eso es algo complicado porque la gente no logra entender estas cosas, ¿sí? Y entonces la gente a veces, el Espíritu, más Espíritu Santo, hermano, más que yo no le puedo dar dirección y no puedo mandar al que me está guiando a mí. Eso es algo equivocado. Por eso es que para la enseñanza del Espíritu Santo, fíjese que, imagínense que al menos la Iglesia Católica está equivocada cuando dice que el vicario de Cristo es el Papa, porque el verdadero vicario es el Espíritu Santo. Pero la gente no logra entender eso. ¿Quién nos guía? Pues, ¿quién nos convence de pecado? ¿Quién nos convence de maldad? El Espíritu Santo. Entonces, cuando uno predica un gran mensaje, se convierte en aquellos pastores, uno se siente, no hombre, no somos nada. El que convenció a la gente fue el Espíritu Santo. Amén. El que te convenció de tu pecado fue el Espíritu, que de repente no sé si le pasó alguna vez, porque a todos nos ha convencido el Espíritu Santo de pecado. No hay nadie que diga, hermano, yo nací santo, mire, nací en el cielo con unas alas y aquí las tengo todavía. No, todos nos ha convencido de pecado. El Señor nos convence. Nuestro carácter, nuestras malas actitudes, nuestra manera de tratar a la gente. El Espíritu Santo es el que nos dice, no, ya no seas así, no te comportes así. A veces le digo a la gente, mire, busque de Dios y Dios se va a encargar de corregir las áreas que usted crea que no se pueden corregir. Porque hay gente que no cambia su manera de ser y sí se puede cambiar. Amén. Se puede cambiar, porque uno dice, no, hermano, yo sí no voy a... No, se puede cambiar porque, yo le voy a decir una cosa, porque la Biblia dice, ¿sí? Miren, ¿qué dice la Biblia? Miren, nos habla de la salvación, nos habla de la transformación, nos habla del cambio. Y cuando vemos nosotros dice, crucificados estoy con Cristo, ¿sí? Entonces, si nos crucificamos con Cristo, quiere decir que también resucitamos con Él. Ahora, entender entonces que Jesucristo trae transformación a nuestra vida es importante. Entonces, miren, pues, nosotros tenemos que entender, dice la Biblia, que Jesús entró en el templo de Dios. Y en el templo de Dios había un montón de problemas. El libro de Mateo es el libro más profético que usted puede encontrar en la Biblia, ¿sí? El libro de Mateo es el libro más profético y escatológico que podemos encontrar en la Biblia. Y dice la palabra, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Entonces, acá, no sé si los que han visto esas películas de Jesús tal vez se crean una imagen, pero ¿qué pasa acá? Miren qué interesante lo que estaba sucediendo ya en ese momento. Dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Entonces, la iglesia a lo largo de los años, la iglesia, y cuando voy a hablar de iglesia universal, ¿sí? Porque católico quiere decir universal. La iglesia se ha perdido el rumbo muchas veces. Y en los tiempos de Jesús había un sistema religioso instituido que no es muy diferente a los sistemas religiosos que estamos viviendo hoy, en este tiempo. Porque las iglesias, miren, dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Pues obviamente lo vemos literal y uno se recuerda de la película y uno ve que habían mesas de cambios, que habían, vendían animales y entonces uno rápido dice así pues, pero veámoslo en el espíritu. ¿Qué vendían y qué compraban? ¿Sabía usted que Martín Lutero hace 500 años establece las 95 tesis en contra del sistema religioso o el sistema eclesial que existía en aquel tiempo?
cuando Martín Lutero se da cuenta que había un nivel de hipocresía, un nivel de mentira muy arraigado dentro de la iglesia. ¿Cuál era el sistema de la iglesia en aquel tiempo? Vendían indulgencias, por ejemplo. Usted podía pagar su indulgencia tipo tarjeta prepago, ¿sí? Paga sus pecados de todo el año. Usted tenía, los que tenían recursos estaban rayados, porque pagaban los pecados de todo el año. Usted echaba sus pecados, pues ya estaba perdonado durante, ¿verdad? Entonces, se lo digo de esta manera solo para que me entiendan. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que mire, hay una película que vimos un día con mi esposa, no sé cómo se llama, pero está muy buena, se me olvida el nombre, pero era algo así de un rey. Y sacan ahí la figura de cómo la iglesia católica al llegar a cualquier lugar fíjese que cuando había conquista, aparecía el imperio que conquistaba, y con ello la iglesia católica se posicionaba en un lugar. Pero también la iglesia católica gozaba de los botines que agarraban y eso es real. Estoy hablando católico, que es universal. Entonces la iglesia a lo largo de los años, la iglesia se ha corrompido, hermano. La iglesia se ha desenfocado en la verdadera función que debe de tener. Entonces dice la Biblia acá que Jesús echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Entonces solo crea una imagen de qué fue lo que Jesús llegó a encontrar a ese lugar. ¿Y cómo encontraría Jesús hoy en día en la iglesia de Cristo? Aquí no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo en general. ¿Cómo lo encontraría Jesús hoy en día? Porque la gente, hermano, hoy en día, mire, hay tanta gente lastimada. Hablemos de los diezmos, ¿sí? Hablemos de los diezmos un poco, que es algo que a la gente no le gusta oír hablar. Hay tanta gente lastimada con los diezmos, con las ofrendas, ¿Por qué? Porque en algunos lugares ha habido un sobreexceso de pedir, ¿sí? Hay gente que lamentablemente llegó a un lugar, voy a utilizar estos términos guatemaltecos, chapinismos, los hicieron bajados, ¿verdad? Le dieron la vuelta de una vez a la bolsa de su pantalón, y ahora que usted sí tiene que dar, usted está con su corazón tan mal que usted no puede soportar que le digan que tiene que dar una ofrenda. Se ofende. El hecho de oír hablar de ofrendas es una ofensa para muchos. Te lastimaron el corazón. Pero sobre todo, el enemigo logró el objetivo, logró que no logres llegar a un estado de plenitud. Te voy a decir una cosa: tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, lo que tú quieras entregarle al Señor, todo lo que le entregues al Señor con amor, con agrado, va a crear un estado de plenitud en tu vida. O sea, tú puedes ser próspero, puedes ser productivo, puedes tener recursos, pero si no le entregas a Dios lo que le corresponde, te vas a topar con que luego, aunque tengas mucho recurso, vas a tener incomodidad o vas a estar incompleto en muchas áreas de tu vida. Hay mucha gente millonaria, hermano, que aparentemente está bien, pero dentro de su corazón tiene un montón de vacíos. Ahora, porque nosotros no le damos a Dios para que Dios también nos devuelva a nosotros. ¿Sabe qué? Dios trae a la vida de la gente plenitud a través de establecer principios. Amén. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios dejó principios? Para que nosotros, por ejemplo, ¿por qué la gente ama tanto el dinero? Porque no conoce los principios. Cuando usted y yo conocemos principios, entonces dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males, pero el dinero no es malo. Entonces Dios te pide la 10ª parte para traer bendición a tus generaciones, porque te tengo una noticia: no solo es el dinero que tú manejas ahora mismo, es el dinero que van a manejar tus generaciones. Entonces la palabra dice que cuando Abraham diezmó en los lomos de Leví, y Leví no había nacido. ¿Qué estaba haciendo? Estaba diezmando a sus generaciones. Entonces, entender el diezmo es un misterio, porque la gente todavía se atreve a decir, la gente a veces hace preguntas ridículas o torpes. El diezmo ya no está vigente porque es el Antiguo Testamento, pero cuando Abraham le diezma a Melquisedec, no existía ley. Al menos no había ley mosaica, que es a la ley que el pueblo de Israel se sometía. Había una ley, a lo mejor divina, ¿sí?, en ese momento. Por lo tanto, lo que está fuera de la ley mosaica es un principio. Y después lo practica Isaac, y después lo practica Jacob. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Ese es un principio. Como el no matarás es un principio. El no adulterarás es un principio. No es una ley. Entonces, hay parámetros, hay principios dentro de la ley mosaica que siguen vigentes todavía. Y hay parámetros dentro de la ley que ya no están activos. Porque la ley era figura de lo que Dios iba a hacer con nosotros
para que conociéramos el amor, para que conociéramos la misericordia, conociéramos el temor de Dios. Para eso sirvió la ley. Por eso la Biblia dice que Jesús cumplió la ley y los profetas. Jesús vino a establecer el cumplimiento de la ley que los hombres no entendían. Ahora, le hablo rápidamente esto para entrar al mensaje, porque como ha habido tanta información en estos días, hemos tenido al profeta, al apóstol Rachuni acá, ayer estuvimos algunos, no todos pudieron estar, estuvimos ahí con el profeta Robert. Pero saben una cosa, hay muchas cosas que se hablan y que necesitamos inmediatamente tener que ir a estudiar nosotros y tener que ir a entender qué es lo que Dios está hablando. Porque en la Biblia usted va a encontrar que Israel adulteró siempre, adulteró y cometió fornicación y adulterios. Y lo que adulteraba Israel era la ley de Dios. Por eso que cuando Jesús vino, no hay ningún judío, ningún israelita, como usted le quiera llamar, podía haber cumplido la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ley estaba tan adulterada que ya no era la ley que se había entregado en el monte. Entonces viene Dios y tiene que mandar a su hijo para que su hijo cumpla la palabra. Por eso usted se da cuenta que cuando Jesús viene y parece que hay un contrapeso con la ley que está escrita y con la vivencia que Jesús trae. Jesús dice, habéis oído decir ojo por ojo, ¿sí? Pero yo te digo, pero yo os digo, el yo de Dios, el yo hijo, tuvo que venir a establecer parámetros que se habían perdido. Pero yo os digo, ese yo os digo es un mandato como quien dice, mi padre les dijo, ahora yo también les digo. Entender eso que Dios estaba hablando ahí es bien complejo, porque el pueblo israelí adulteró a tal manera que aún la palabra que tenían no era la palabra que los escribas habían escrito, no era la palabra correcta que se había dado en el monte, era una palabra adulterada. Era una palabra que llevaba un montón de cosas equivocadas, que habían impuesto cargas. Por eso Jesús dijo, ustedes los maestros de la ley, ¿cómo es que se llaman? Los fariseos, ponéis cargas que no pueden llevar. ¿Sabe cómo es eso? Y pasa hoy en día. Yo me recuerdo, hay pastores que, hermanos, vamos a entrar, por ejemplo, ahorita todos comenzaron 21 días de ayuno en todos lados. Hombre, hermano, que el ayuno sea un estilo de vida en su vida, no que el ayuno sea porque comenzamos el año, o porque lo terminamos, o porque quiero un carro, voy a ayunar. ¿Usted cree que Dios le va a dar un carro porque va a ayunar? El ayuno no es una varita mágica que va a transformar su vida. El ayuno, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno debilita su carne y fortalece su espíritu. Cuando su carne, porque en su carne se fortalecen las emociones, la voluntad y el intelecto, ¿sí? Entonces cuando su carne usted está carnal, no necesariamente carnal porque esté viendo mujeres, no necesariamente carnal porque está viendo al hermano y usted está soltera, ¿verdad? Y su hermano está bien. No está hablando de esa carnalidad. La carnalidad que está afanado, que está turbado, que está amargado, que está entristecido. Entonces esa carnalidad, cuando se llega a dominar esa carnalidad, entonces usted fortalece su espíritu, se activa la fe en su vida. Por eso es que algunas personas cuando ayunan creen, es que yo ayuné, me dieron un trabajo, sí, hombre, pero no fue ¿cómo explicarle esto? No fue en sí el ayuno como una varita mágica, es que usted cuando ayunó, su fe se activó. Y como perdió la carnalidad, ¿verdad? De comerse los chicharrones, ¿verdad? La teología de la carne de cerdo, otro día la vamos a enseñar, ¿verdad? Como perdió entonces se fortaleció su espíritu. Por eso que usted tiene fe. Y por eso que usted dice, wow, hermano, ayuné y cabal, el Señor me dio el carro. No, hombre, no fue eso. Fue que todos debiéramos de vivir constantemente en el espíritu para poder activar la fe y la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Pero como solo lo hacemos los primeros 21 días del mes de enero, ¿verdad? Todas las iglesias ayunando. Entonces, ¿sabe qué? Hay pastores que ponen cargas que no pueden llevar ni ellos. Se lo voy a explicar de esta manera. Yo me recuerdo, hermano, que en la iglesia donde salimos nosotros, lo digo porque fue mi enseñanza, ¿sí? El que se quiera molestar, que se moleste. O sea que a veces ponía el pastor, hermano, vamos a ayunar. Hermano, ni el pastor ayunaba. ¿Y cómo quería que la gente ayunara sin el pastor ayunaba? 21 días de ayuno, ¿verdad? Con agua, imagínense. Al rato algunos que el ayuno de Daniel, ¿verdad? Hombre, ni ayuno de Daniel ni nada. Si no entendemos lo que es el ayuno, no sirve para nada. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con todo esto? Entonces, el sistema religioso de aquel tiempo se había corrompido. El sistema religioso de aquel tiempo se había adulterado, estaba adulterado. Se habían incrustado dentro de la verdadera palabra de Dios cosas que no eran ni bíblicas ni divinas,
sino que eran leyes de hombres, leyes de personas. Entonces, hoy en día, le voy a decir una cosa, dentro de las iglesias, hermanos, se han metido tantos parámetros religiosos que usted y yo llevamos cosas o sistemas religiosos que nos implantaron que ni siquiera sabemos que no es bíblico. Pero como nos lo enseñaron, por ejemplo, se recuerda aquello que estaba hace años de que el pantalón es del diablo, ¿sí? Y las pobres hermanas unos vestidones largos, aunque estuviera lloviendo, que estuvieran en el lodo. ¿Por qué? Porque era pecado, porque esa es vestidura de hombre. Bueno, para comenzar, en el Antiguo Oriente ni siquiera usaban pantalones, usaban túnicas. Entonces imagínense qué desfasados estamos nosotros de entenderlo. A él le estoy dando ese plano solo para entender qué está pasando acá en el templo. Cuando Jesús llega, dice la Biblia, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Entonces, fíjese que aquí hay mucha figura. Si lo miramos alegóricamente, hay mucha figura espiritual que tendríamos que detallar una por una, porque aguanten que vendían palomas. Y dice la palabra que el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado y subió de las aguas, ¿qué fue lo que cayó sobre Jesús? Dice, el Espíritu Santo descendió en forma corporal de una paloma, ¿sí? Porque la paloma tiene ciertas características que hay que estudiarlas, del por qué Dios escogió una paloma como la figura del Espíritu Santo. Sin embargo, mire que aguante qué casualidad, dice, y vendían palomas, porque una de las ofrendas que tenían que entregar la gente en el templo, si era una familia pobre, una familia, era un palomino, ¿sí? Unas palomitas. Entonces lo interesante es, si lo miramos literal, es que qué casualidad que esta es la figura que vendían. Ahora le digo yo, ¿qué es lo que ha proliferado en las iglesias? Y que hasta lo venden en las... Mire, usted, de verdad se lo digo, no quiero que nadie se vaya a equivocar o chamblear, ¿sí? Pero ponga el enlace, y usted se va a dar cuenta que lo que promueven las iglesias es la unción. La unción es como ¿cómo explicarle? La unción es como el spot de venta o como el punto importante que venden las iglesias, ¿sí? Porque si hay unción, la gente, ay, vamos ahí porque mira que presencia, mira cómo se cayeron todos, vamos a ver qué está pasando ahí. Le voy a decir una cosa, es triste ver que la gente, que eso es lo que han mercadeado en este tiempo las iglesias. Mercadean, miren, pues, y vaya a verlo. Y no estoy hablando de ninguna iglesia en específico. Bendigo a las iglesias grandes que Dios les ha dado la capacidad de desarrollarse, porque seguro Dios tiene una asignación para ellos. Ahora, los que se chanflearon, qué triste, pero miren, vaya a ver cómo manejan el mercadeo. Yo soy mercadólogo, ¿sí? Y sé de lo que les estoy hablando. Vaya a ver cómo manejan el mercadeo las iglesias, porque es un merchandising lo que hacen muy fuerte, ¿sí? Si usted tiene radio, tiene tomados los medios. Entonces, vaya a ver cómo mercadean su publicidad, vayan a ver cómo mercadean sus mensajes, vaya a ver cómo promueven a sus iglesias. Si tienen una alabanza espectacular, los mejores músicos, vaya a ver, hermano, y está malo eso. Yo no voy a decir que está malo, le voy a decir, mejor vaya a ver que Dios vea el corazón de cada quien, quién verdaderamente lo hace para edificar y quién lo está haciendo como un proceso de mercadeo, ¿sí? Ahora, voy a continuar a meter eso porque no quiero que nadie se sienta molesto. Y compraban el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está. O sea, se da cuenta. O sea, siempre que Jesús hablaba, la mayoría de las veces, sino siempre fundamentaba su palabra en la palabra. Escuchen cómo lo digo, se lo voy a hacer así repetitivo. Fundamentaba su palabra en la palabra escrita. Amén. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día. Predicamos y hablamos, pero no fundamentamos lo que hablamos en la palabra de Dios. Lo fundamentamos en nuestro intelecto, lo fundamentamos en nuestras capacidades. Jesús siempre que hablaba, vaya a verlo, entró, fue llevado por el Espíritu al desierto y se enfrentó contra Satanás. Y enfrentándose contra Satanás, dice la palabra que le decía, escrito está Satanás. Y Satanás le sacaba la palabra también, pero escrito está también. O sea, Jesús era, no, lo voy a decir de esta manera, era un maestro en la palabra. Amén. Nosotros queremos desarrollar unción, queremos desarrollar poder, pero no tenemos palabra. Entonces lo que sostiene nuestro llamado, nuestro ministerio, y lo que sostiene lo que tenemos es la palabra de Dios. Amén. El logos escrito, el logos que está acá escrito, ya sea en su tableta, ya sea en su Biblia, el literal que cargan muchos, pero no importa si usted la carga en papel o en digital, lo que importa es que el logos logre entrar en su vida y que el logos esté fundamentado en su vida, para que entonces luego venga el rema y vengan los misterios de Dios sobre su vida. Pero si no hay logos en usted, ¿de qué le sirven los remas? Hay gente que le encantan los remas de Dios,
pero no tiene logos, no tiene palabra, no tiene fundamento. Entonces cuando viene el rema, no le va a causar mucho efecto, más que una gran emoción. ¿A alguien le ha dado, Señor, algún rema que usted, qué poderoso revelación, wow? Pero al rato usted, ¿y dónde estaba eso en la Biblia? Se lo voy a poner así bien fácil, le voy a dar ahorita un ejemplo, por un rema que se estuvo enseñando hace años, que no estaba malo, pero que no tenía un sustento bíblico muy sólido, ¿sí? Las 5 aves ministeriales. ¿Quién oyó de eso alguna vez? ¿Y quién hasta de repente predicó? Vale, lo voy a dejar ahí, solo para que usted entienda. Entonces, que el águila es el ministerio apostólico. ¿Quién ha oído eso? ¿Sí? La paloma es el evangelístico, el halcón es el maestro, magisterial. ¿Cuál es el otro? La cigüeña es el pastoral. Y no sé cuál me hace falta. La gallina es el profético. Porque la Biblia dice, oh Israel, Israel, cuántas veces mi padre los quiso juntar como la gallina junto a sus polluelos. ¿Sí? De los 5 aves ministeriales, solo una es pura. ¿Sí? Porque creo que, perdón, la paloma creo que no es otro, el gorrión creo que es el que meten en el evangelístico. Pero de los 5 aves ministeriales de ese rema, es un rema, solo una ave es pura, las otras 4 son aves impuras. Entonces, ese es un rema, ¿me explico? De repente el que lo enseñó un día era un rema. Porque el águila, la Biblia dice, con alas de águila te saqué. La Biblia hace alegoría a las alas del águila y al águila, pero la gente lo quiere fundamentar. Entonces no fundamentemos una alegoría en una doctrina. Porque entonces echamos a perder nosotros lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces muchos pastores en Guatemala, muchos ministros fundamentan alegorías, las vuelven doctrinas, y ahí hay un fatal error. Entonces esa es una solo para que usted se quede con esa, ¿sí? Entonces la gente empieza a enseñar de eso, pero la pregunta es, ¿usted nunca fue a estudiar las características de las aves impuras? ¿Sí? Entonces entender eso, hermano, es bien complicado, porque como cristiano, entonces Jesús dice acá que había venta de palomas y escrito está. Entonces, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Y si no sabemos nada, este es el año. Se recuerda que el domingo pasado le dije, este es el año para capacitarnos, este es el año para meternos a su palabra. Me gustó por ahí, hablé con el doctor Fernando y me estaba contando, a lo mejor no le voy a decir, pero yo sí le voy a decir una cosa a usted. Desafíese para leer la palabra. Aquí hay mucho profesional y eso es bueno. Porque entonces usted cuando estudió su maestría, usted estudió su doctorado, usted estudió en la universidad, usted había que leer a veces libros enteros de la noche a la mañana, ¿sí? Yo me recuerdo que me quedaba a las 7 de la noche y a las 2, 3 de la mañana yo tenía que haber leído por lo menos la mitad de un libro, ¿sí? Entonces quiere decir que acá hay gente, si lo hicimos en el área secular, lo podemos hacer en el área espiritual también. Amén. Tenemos que empezar a buscar la palabra porque es la única que nos va a sostener en los momentos bien complicados de nuestra vida. Entonces Jesús se desagrada y dice, escrito está, mi casa. Ahora mire qué interesante, porque Jesús declara, mi casa, casa de oración será llamada, casa de oración. Entonces, el problema, se recuerda que en la sinagoga se llegaba con 2 cosas, llegaba a orar y se llegaba a leer la palabra, ¿sí? Se declaraba la palabra según el turno que tocaba. Ahora, lo interesante es que se perdió completamente la visión de lo que era la casa de Dios. En mi casa, casa de oración se llama, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, como le estoy diciendo que este es un libro que se amplía a generaciones, este es un pasaje bíblico muy profético. Está hablando de los últimos tiempos y hoy en día las iglesias, tristemente, hermano, hay muchas iglesias que se han convertido en eso, ¿sí? En cueva de comerciantes. Y voy a hablar general, pero no quiero como denigrar a la iglesia. Lo que quiero decir, este es el tiempo de que se ha sanado el corazón de muchos, porque hay muchos que están con su corazón lastimado porque llegaron a lugares donde equivocadamente les enseñaron principios, porque un principio se establece, pero un principio no se obliga, no sé cómo explicarlo. Si usted todavía no tiene el principio del diezmo, órale a Dios que le hable, porque se está perdiendo de una bendición perpetua para sus generaciones, ni siquiera para usted. Es más, no le va a pasar nada de repente, sino diezmo. De repente no le pase nada. Oye, hermano, pues yo tengo años de nuevo, nunca el Señor me ha bendecido. Sí, pero no sabe usted lo que se está perdiendo y no sabe lo que no está haciendo en sus generaciones. Ahora, aparte es otra etapa para los que tienen un llamamiento y un ministerio, que se los he dicho a varios en algún momento. Ahí sí te agarra el Señor, no porque Dios necesite de ti, ni porque te esté obligando, porque ¿qué vas a enseñar entonces? ¿Qué fundamento y qué solidez tienes de enseñarle a la gente cuando la gente te diga decir, ay pastor, ¿qué hago? Es que fíjese que tengo que dar mi diezmo o comprarle a la nena sus crayones. Y usted sabe que primero es la casa.
Porque ahí sí salen todos bien espirituales, ¿verdad? Y ahí sí todos salen bien bíblicos. Primero es mi casa y después es cualquier cosa. No, pues yo le diría a usted, bueno, si usted realmente, si usted tiene un llamado de Dios, Dios ahí le está probando su fe y le está probando su confianza. Entonces, diezmele al Señor que le va a dar para 20 cajas de crayones. Pero ese es un desafío que Dios le hace, ¿sí? Si usted tiene un llamado, ahora, si usted no tiene un llamado, ay, hermano, yo tengo 20, no, hermano, mira, 5 casas, 40 carros, pues no sé en qué me puede beneficiar. No, es más, le voy a decir, ahí quédese usted, hermano, ¿sí? Ahí que Dios se le revele, y si no se le revela, es problema de usted y de él. Pero Dios se revela. Yo le puedo decir, en mi vida, ahí está mi esposa, tengo, ¿cómo se dice? Solvencia para hablarle de diezmos y de ofrendas, ¿sí? Pero solvencia. Y cuando lo enseño, me encanta enseñarlo porque tengo solvencia para hablar lo que le voy a hablar. Yo no le vengo a hablar cuentos a usted. No sé qué se sentiría hablar de diezmos si yo jamás diezmé. Imagínense qué se sentirá eso. Hermanos, hay que diezmar. Yo en mi vida di un diezmo. Hermanos, hay que ofrendar y en mi vida doy ofrenda. O sea, no sé cómo se sentirá, aunque hay personas que hacen eso, ¿sí? Hay personas que se paran a hablar de lo que no viven. Por la Biblia sí se puede hablar, pero yo le estoy hablando con certeza de lo que usted vive, ¿sí? Entonces, la vida cristiana, y yo les cuento, como pastor tengo todo el panorama y le puedo contar testimonios de personas que han llegado, empezaron a ofrendar, a diezmar 5 quetzales, 10 quetzales, 100 quetzales, 200 quetzales, 300, y uno va viendo cómo Dios los prospera. Uno va viendo cómo Dios es fiel, uno va viendo cómo Dios, wow, qué impresionante este hombre. Este cuate le creyó a Dios y Dios no lo deja de prosperar. La otra vez yo le contaba a algunos, hablaban con un empresario muy reconocido, no le doy el nombre, pero es un hombre de una iglesia un hombre millonario. Y le preguntó otro, ni siquiera fui yo solo estaba ahí de observador y aprendí. ¿Vos y cómo te hiciste rico? Le dijo. Así delante de un grupo, no muy grande. Y se quedó callado un rato y dije, hermano, me va a decir ahorita, bueno, fíjate que comencé. ¿Sabes cómo me hice rico? Le dijo, diezmando. Y empezó a dar una cátedra. Yo creo que vos conoces a algunos hombres de ahí. Y empezó a dar una cátedra de cómo comenzó y que todo lo que el Señor le da, y, o sea, yo me quedé sorprendido porque de verdad yo pensé que iba a decir su testimonio y que comenzó. Entonces, solo el que se le revela a Cristo, se le revela de esa manera, va a entender ese principio. De lo contrario, la gente se pierde en eso. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, vemos, dice, habéis hecho cueva de ladrones. Voy concluyendo. Hermano, yo creo que estamos en un tiempo donde debemos de pedirle mucho a Dios que Dios sane los corazones de muchas personas. Anoche, no sé por qué el Señor me habló anoche de esto, y no quería hablar de esto, quería hablar de otra cosa, pero fíjense que Dios me habló esto y tengo que hablarle a algunas personas, ¿sí? Porque a veces Dios da palabras, y cuando Dios da palabras, nunca le ha pasado que usted da una palabra y la persona que se la da se la rebate. Y usted se siente así como, entonces, y se quedó sin palabras. Ahí le voy a explicar cómo es que opera eso. Porque cuando Dios le da una palabra, se rebate, la pregunta es, entonces, ¿será que Dios se equivocó al decírselo? ¿O será que Dios se lo está diciendo y se equivocó Dios al darle un mensaje a usted? Si Dios habla, es porque el principio no está correcto. Me gusta mucho, Sandrita es una profeta, me gusta mucho que Sandrita, ella dice algo, Dios me habla audible, decís tú. ¿Sabe qué le digo yo a la gente? Cuando Dios me habla audible me asusto, porque cuando Dios me habla audible está llamando mi atención. O sea, como profeta, le puedo decir que llega un momento que uno aprende a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y se conecta en cualquier rato, ¿sí? Por eso, ojo con aquellos que tienen un llamado profético, porque a veces uno se siente desafiado, porque ese es un desafío profético. Hermano, te toca dar una palabra en el servicio, ¿sí? Entonces, algunos no dudo, a que dicen, ay, Señor, no me dio nada, hombre, ¿sin quién te dijo que te tenía que dar algo antes, ves? Te lo va a dar cuando estés aquí parado. No te lo va a dar cuando estés en tu casa, imagínate, póngale. No lo estoy diciendo por nadie, ¿sí? No quiero que nadie lo diga porque no. Imagínense que usted se durmió a las 12 porque venía de, no sé, de McDonald's, porque estuvo trabajando hasta las 10 de la noche y su hermano está haciendo todavía quehaceres. ¿A qué horas oró? ¿A qué hora le habló el Señor? No le habló, se levantó a las 5 afanado, oró y siente que no se conecta con nada, se cambia, se viene. Entonces, usted no, disculpe, Dios, no siempre va a ser así. Creo que hay gente que, Dios me habló, hermano, qué lindo, trae una palabra de Dios. Pero usted se para acá y deje que el Espíritu Santo, que Dios le hable a usted la palabra de Dios, no que usted se invente algo. Entonces, pero me llama la atención que Salita dice, es que el Señor me habla audible. ¿Sabe? Cuando Dios me habla audible, Dios me llama mi atención y me preocupa. Porque es como que Dios te hable y que Dios te hable por tu nombre audible. ¿Qué significa para ti que ahorita le diga a alguien, hermano Mario, vení para acá?
fui específico, fui claro, fui concreto. Porque no le digo, hermano, necesito a alguien acá, cualquiera se para, ¿verdad? O tal vez ni me oyen. Pero si yo digo el nombre de alguien y es que llamé tu atención. Te estoy hablando directamente a ti. Entonces, eso es más delicado que si yo te digo, el Señor habló. Entonces, Dios anoche me hablaba y me decía, hay gente que Dios le ha dado palabras y que se la arrebate. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que yo voy a hablar por gusto? ¿Tú crees que yo voy a hablar solo por hablar? Si yo hablo y marco pautas, es porque el principio, la condición no están bien. Entonces me quedé así, créeme, te lo estoy pasando así fresco como Dios me lo dijo. Es porque la condición no está bien. Porque una veces nos ha pasado. Una veces se siente que, ay, mejor no he hecho nada. Como aquel, como ha dicho, doy la palabra, mejor salgo corriendo porque no le va a gustar. No, si Dios habla es porque la condición no está bien. Es porque tu corazón no está bien. Es porque el principio no está bien. Entonces ahí es donde hay que ponerle importancia a esto. Ahora, vamos concluyendo esta mañana, hermano, porque yo creo que lo importante para mí es que usted esta mañana pueda entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Hermano, es importante que entendamos que hay un montón de desfases dentro del cuerpo de Cristo y viene el tiempo. Ahora sí, acompáñenme, así rápidamente, a Mateo 20, un capítulo anterior. Se me había olvidado que había Santa Cena y aquí está la mesa. Así que regálenme un poquito, regálenme unos 10 minutos. Miren esto. Voy rápido porque aquí quería terminar, se me había olvidado, pues si no hubiera cortado. Mateo 20, del 1 en adelante. Voy a leer rápido, ¿sí? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Repita conmigo, padre de familia. Padre de familia. Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, como a eso de las 5 de la tarde, y halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Recibiréis lo que sea justo. Recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Miren, pues aquí viene el corazón de Dios. Me fascina el corazón de Dios, ¿sí? Nos prueba, nos procesa, nos quebranta. Entonces dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Miren, pues miren qué interesante. Se lo voy a ahora, hagámoslo así más rápido, parafraseado, ¿sí? Resulta que viene el padre, dice que el reino de los cielos es similar a un padre de familia. Me gusta la versión Reina Valera acá, porque lo que habla es de un corazón paternal. En las otras traducciones y versiones te habla de un obrero, de un capataz, de un mayordomo, de un dueño, pero la Reina Valera acá sí te dice, habla del corazón de un padre. Entonces dice que el reino de los cielos es similar a un padre que salió, y dice que salió tempranito y encontró unas personas y hizo un convenio con ellos. Van a trabajar, solo es hipotético, de 8 a 7 de la noche y les voy a pagar un jornal. ¿Estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vénganse, pues vamos a trabajar. Convino con ellos. Pero resulta que como a las 3 horas se le antojó volver a salir y vio a otros cuates y les dijo, miren muchachos, ¿qué están haciendo? Vénganse a trabajar, les voy a dar lo que es justo. Y aquellos no escucharon, no convinieron, no se pusieron, vámonos a trabajar, gracias a Dios hay trabajo, y se fueron a trabajar. Volvió a salir 2, 3, 4 veces, la cosa es que salió ya muy tarde, como a eso de las 5 de la tarde. Miren, aquí en Guatemala a las 5 de la tarde los albañiles ya entregaron el equipo, ¿sí? Si alguien es albañil aquí, no lo vamos a ofender, pero es la realidad. Nosotros trabajamos con Pastor Juan José, una constructora que teníamos, y a las 5 de la tarde el albañil ya no estaba, hermano. Yo creía ese cuento de que el albañil a las 5 ya no estaba, y al medio su primera tortillas así, ¿es cierto? Entonces, ¿sabe qué? A las 5 de la tarde volvió a salir el padre, el que tenía el corazón de padre, y encontró unos tipos y dice, ¿ustedes por qué están aquí como haraganeando? Es que nadie nos ha contratado, vénganse también. A eso no les dijo, mira, te voy a pagar tanto. A eso no les dijo, mira, se vinieron y ellos estuvieron de acuerdo porque nadie los había contratado.
Entonces, mire qué interesante. Y siguieron trabajando. Cuando llegó la noche, dice la palabra, vino el padre y le dijo al mayordomo: mira, quiero que ya pagarle su jornal, pero hacer algo, empezarles a pagar a los que contrataste de primero, de último, y a los que contrataste de primero, pagarles de último. Excelente, digo, agarró el dinero y llamó a los que entonces miren lo que dice acá. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, estoy en el 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, miren, pues aquí está el problema del hombre, y con esto voy a terminar. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué? Pongan atención a esto. Si usted conviene con alguien, se pone de acuerdo y le dice: te voy a pagar, Edgar, te voy a pagar 100 quetzales el día, ¿te parece? Sí, o sea, perfecto, excelente. Empezás a trabajar, empezás a chambear, la cosa está linda, pero eso de las 4 de la tarde, fíjate vos que me encontré a este hermano acá y lo contraté también. Perfecto, pastor, qué bueno. Y si empiezan a trabajar, y cuando llega al final del día, bueno, vamos a pagarle, venid para acá, hermanito, te voy a pagar, y le pago los 100 que te conviene a vos, y te pago 100. La pregunta es: ¿por qué en nuestro corazón hay un problema de lo que Dios está haciendo? Entonces dice la Biblia, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. ¿Cuánto trabajaron? Una sola hora. Y los ha hecho iguales a nosotros, y que hemos soportado la carga y el calor del día. Miren pues. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. Fíjese que estamos en el tiempo postrero, ¿sí? Estamos en los tiempos finales, donde Dios va a comenzar a utilizar al que tal vez usted cree. Ahora agarremos esta enseñanza. A lo mejor usted cree que es el postrero, que es el que está de ahí sin hacer nada. Usted cree que tiene trayectoria. Usted cree que usted ya tiene, ¿verdad? La gente dice 25 años, 30 años para la gloria de Dios, ¿verdad? Usted se siente que usted tiene, no sé, tantos años. Yo le voy a decir una cosa: tenga cuidado en lo que hay en su corazón, porque Dios probó el corazón de todos ahí, pero los primeros que probó fueron los que contrató, a los que contrató de primero. Y a los que contrató de último, estos cuates estaban ver lo que les diera, era cualquier cosa, era bendición. Pero a los que contrató de primero, su corazón no estaba preparado cuando vio que le dieron lo mismo. Ahora le pregunto: ¿por qué no se alegraron ellos también? ¡Hala, qué buena onda este señor! Les pagó lo mismo que a nosotros y solo hicieron una hora. ¡Qué bueno! ¡Qué elección! ¿Por qué se enojaron? Envidia. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Pero el reino es similar a un corazón del padre, a un hombre que era como un padre de familia. Vamos terminando. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que le quiero hablar para ir aterrizando? ¿Sabe una cosa? El corazón del Padre, el corazón de Dios, siempre está dispuesto a darle a sus hijos a cada uno por igual. Entonces tenga mucho cuidado, porque le hablo general, porque acá hay gente ministra, que hay gente que tiene un llamado, que hay gente que Dios está llamando, porque a veces hay gente, hermano, que tiene tiempo de estar y voy a hablar en las iglesias con los pastores, y no logra dar frutos jamás. Y se te ha dado lo mismo como el hijo pródigo. ¿Te recuerdas que el hijo pródigo tenía un hermano? Y el hermano estaba con el padre, pero tenía una mentalidad también, una mentalidad equivocada. Entonces, ¿cuál es el problema? Se te ha dado lo mismo, se te ha dado palabras, se te ha dado enseñanzas, se te ha dado afirmación. El problema es que cuando a veces viene otro, logra alcanzar lo que tú no puedes alcanzar, porque no lograste entender cómo es que Dios quería trabajar en tu vida. Entonces, el problema no es guarda tu corazón, porque este es el tiempo donde Dios va a comenzar a levantar a mucha gente postrera. Amén. Y entonces, a mí me impresiona mucho ver esto, porque le voy a decir una cosa: ¿y a ti qué te importa? ¿Se recuerda cuando Juan y Pedro venían? Y venía Pedro, porque Dios le había dicho, Jesús le había dicho: Pedro, a ti te daré las llaves de Hades. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, obviamente, Pedro se sintió así como quien dice: ya soy el jefe de todos aquí. ¿Qué si venía Juan a la par de Jesús? Y Jesús dijo: Señor, ¿y qué de este? Porque dice, ¿este patojo qué? Y Jesús dice: y si yo quiero que este esté hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa?
O sea, como quien dice, este es joven, no me lo vas a menospreciar, porque a este yo le voy a dar la revelación que a ti no te voy a dar. ¿Y a ti qué te importa? O sea, mire qué confrontativas las palabras de Jesús. Entonces, esto va para nosotros hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres, no porque sean pilas, hermano. Porque nuestras capacidades no va a creer que Dios las ve. Dios ve corazones. Entonces, usted puede tener una gran capacidad, pero si su corazón es incorrecto, ahí va a pasar Dios de largo, así, de largo, y no lo va a ver. Y va a ir con aquel que tal vez es imperfecto, que tal vez no está bien pulido, pero que su corazón está bien correcto. Y luego tenga cuidado, porque luego aparece en nuestro corazón las equivocaciones. Dice, no me necesito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno. Ahora, tenga cuidado de tener envidia con su hermano. Si quiere tener envidia con su hermano, pero tenerle envidia a Dios, yo no le quiero tener envidia a Dios. O sea, fíjese, mire qué interesante acá. Usted puede ser envidioso, pues, puro Kiko. Pero ser envidioso, tenerle envidia a Dios, o sea, molestarse con Dios, se está metiendo en problemas. Porque Él es bueno. Entonces, porque Él es bueno, mire, porque yo soy bueno, dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. O sea, Dios va a llamar a muchos, pero a pocos los va a escoger por problemas en su corazón. Entonces, este tiempo es el tiempo en el que tenemos que estar purificando nuestro corazón, porque el problema es que nos enseñaron cosas equivocadas dentro de la iglesia. Usted se siente bien en una iglesia por la economía que maneja o por la economía que la iglesia aparenta tener. Yo le voy a decir, equivocado en su corazón. Y no porque acá sea un lugar pequeño, porque creo que acá no es un lugar feo. Fíjese, he conocido lugares bien feos. Este lugar para mí todavía está de primera. Tiene aire acondicionado, tiene cafecito, una silla cómoda. Yo le puedo llevar a iglesias feas, feas de verdad. Entonces, pero ¿qué le quiero? Por eso lo hago la salvedad para que no digan, hermano, cuando tienen una iglesia pequeña, por eso no, hermano. Después de 20 años de vida cristiana, de ministerio, yo le puedo decir, hermano, de verdad, la gente está equivocada en la proyección de lo que es la vida cristiana. La gente se siente fuerte por lo que Dios le ha dado. Si todo lo que tenemos viene de Dios, hermano. Entonces, entender eso es bien complicado, porque Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres de Dios, y los va a levantar, algunos los va a prosperar, algunos los va a fundamentar, y algunos van a ser piedras muy importantes en Guatemala, y a otros los va a quitar. Yo vengo dando esta palabra que Dios me dio hace unos años, y ahorita que vino el apóstol Rachumín o habló de otro profeta, lo voy a como a recordar. Pero a mí Dios me dijo, viene el tiempo donde voy a quitar a muchos que se olvidaron de la asignación y del llamado que les hice, y se fueron y se perdieron bajo sus pasiones y bajo los deseos de su corazón. Y voy a comenzar a levantar a muchos que tienen su corazón y que van a obedecer al llamado de la asignación que yo los quiero levantar. Muchos se llamaron a ellos mismos, me dijo el Señor, hace un par de años. Pero yo voy a levantar a los que yo llamé, no a los que se llamaron a sí mismos. Entonces este es el tiempo de entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque yo le voy a decir una cosa, prepárese, porque Dios va a empezar a capacitar a muchos acá. Y cuando Dios empieza a capacitarlo, ese va a ser su problema, el que se quiera quedar rezagado, ¿sí? El eslabón débil. Porque si se queda rezagado, ese será problema de usted. Después no va a andar llorando que ya no me tomaron en cuenta, porque hay gente que no está jugando, hermano. Yo les digo una cosa, ahí está mi esposa, y lo digo, y si suena presuncioso, que me interesa, pero esto sí es real. Hermano, cada vez que Dios me da una palabra, corro detrás de esa palabra, ¿sí? Cada vez que Dios declara algo sobre mi vida, honro lo que Dios declara sobre mi vida. Porque hay gente que no honra y no corre detrás de lo que Dios habla. Dice el Señor que eres un hombre de Dios y que te va a levantar como un profeta. Lo que menos buscas es el profetismo, te pones a hacer otras cosas en tu vida. Ah, pero cuando hay unción, ahí sí te quieres meter, ¿verdad? Porque ahí sí quieres fluir. Así no funciona el reino, ¿verdad? Hace más o menos 20 años, como tal vez unos 18 años, nos ungieron y nos ordenaron en la escuela profética, nuestro mentor profético. Éramos 12 personas. A los 12 nos declaró exactamente lo mismo, hermano. No le voy a decir que a mí me declaró más palabra que otro. De los 12, 20 años después, solo nosotros y mi esposo operamos en el fluir profético. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde están? Si tenían potencial, eran gente de Dios. Yo doy fe y legalidad, cómo Dios usaba a muchos. Entonces, ese es el problema de cada quien. Pero al menos lo que Dios declara sobre mi vida, yo trato de honrarlo y que Dios se agrade de mí. Entonces, agrade y honre lo que Dios le da a su vida.
cada palabra declarada, porque tarde o temprano le van a pedir cuentas por lo que Dios declaró sobre usted. Y si usted sigue con sus problemas del corazón, sus problemas de resentimiento, sus recelos, sus carnalidades, sus temores, hermano, ¿usted cree que Dios le va a decir: ay, mi muchachito, sí, yo te vi que tenías mucho temor porque te trataron muy mal y por eso no desarrollaste el llamado que te di? No te preocupes, hijo, ven y pasa el gozo de tu Señor. ¿Tú crees que Dios así te va a tratar? Mi muchachito tan lindo, ay, cómo te hicieron sufrir, hijo. ¿No? Que si la Biblia dice que a los que hicieron la obra, dice: bien, buen siervo fiel, lo que tenías, lo que hiciste, tenías que hacer. ¿Cómo es la cosa? Así es, ¿verdad? Buen siervo fiel. Ayúdame, Edgar. Buen siervo fiel. Lo que te pedí que hicieras, hiciste. Eso hiciste, ¿verdad? Como quien dice, pudiste haber hecho más y solo hiciste lo que tenías que hacer. Siervo inútil. Inútil. Imagínate. Y los que no hicieron nada, como aquel que escondió el talento, que dice que ni siquiera lo fue a meter al banco. Entonces, hermano, tenga cuidado, porque a veces la gente se siente mal. Ay, hermano, me toma. No, hermano, busque de Dios, sea fiel, practique su palabra, fundamentese. Y yo le voy a decir una cosa: Dios siempre va a honrar a los que le honran. Dios lo va a levantar. Amén. No esté pensando que lo van a ver, que le van a dar posición. No, las posiciones no le interesan a Dios, hermano. Por eso es que hay gente que Dios está trabajando con ellos, porque ha visto su corazón. Y lo que Dios está haciendo ahora, usted se va a sorprender de qué es lo que Dios va a hacer con usted. Amén. Porque aquel que no está esperando posiciones y que ha entendido lo que Dios va a hacer con usted, se va a sorprender hacia dónde lo lleva Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Mejor no sigo porque yo me pico, güey. Cierre sus ojos.